gran escritor, gran periodista aquí en Sin Censura, querido Ricardo. Bueno, pues él conoce perfectamente a Ricardo Salinas Pliego. Nos va a decir que efectivamente no se trata de un hombre que ha luchado toda su vida para conseguir su fortuna, ¿no? Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues estoy muy bien, querido Toño, ¿no? Me da justamente qué pensar, y fíjate que estoy leyendo esto porque es una gracejada, justamente. Lo encontré ahí y me da mucha risa porque esto es lo que piensan, es lo que piensa el ideólogo Gabriel Said, empresarios oprimidos. Es justamente hay que recordar, el señor Gabriel Said, que fue un gran ensayista de literatura, el gran antólogo de la generación de medio siglo, se convirtió en el ideólogo de Enrique Krause. Mucha gente, muchos intelectuales de izquierda, dicen que al encuentro de Gabriel Said con Octavio Paz fue justamente cuando se fue desmoronando el poeta de Piedra de Sol. Y estas ideas ramplonas, retrógradas de los empresarios oprimidos, porque es un libro, es un libro y trae toda una defensa de esos empresarios oprimidos, y que justamente es lo que permea en personajes como Enrique Krause, que es un empresario de la cultura, que ha mamado del erario y del dinero público cuanto ha podido. Y uno de esos personajes también es, qué duda cabe, el deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, este personaje que ha resultado ser misógino, clasista, machista, soberbio, un tipejo de la peor laya, un sujeto que habla del comunismo sin conocerlo y que va colocando fotografías que se constituirían un delito, además, porque está prácticamente sacando a las personas de Cuba, de Venezuela, haciéndole creer manidamente, o pretendiéndole hacer creer a la gente que el régimen socialista tiene que ver con eso que está sucediendo en la isla, y no tiene ni la más remota idea. Yo creo que ya no supongamos que leyó a los socialistas utópicos, no pensemos que ha leído a David Ricardo, a Adam Smith, que leyó a Marx, a Engels. No, yo creo que no ha leído ni siquiera los artículos miserables que han escrito los prosélitos de Gabriel Said. Me parece que es un tipo nefasto, es un tipo que forma parte de esa gangrena que ha ensombrecido e infectado a este país. Y bueno, pues es un llamado adicional a que no prendamos la televisión, esa caja idiota, como le llamaron en algún momento sus críticos, y que yo creo que no se equivocaron. Entonces, la programación, su ideología ramplona y barata, su ataque en contra de los libros de texto gratuitos, ya sabemos que eso está perfectamente bien orquestado, bien cargado. ¿Por qué? Porque están defendiendo también los intereses de una minoría, los intereses empresariales. Platicábamos con Marx Arriaga y nos decía precisamente que uno de los libros de los profesores lo estaban prohibiendo incluso en Nuevo León, porque hablaban precisamente de la guerra sucia y de la participación que tuvieron los empresarios por allá. Entonces dijeron, no, nos sentimos atacados, nos sentimos vulnerados y no queremos que nuestros niños y nuestras niñas vayan formándose con esa idea. La portada, por cierto, es muy, muy interesante. Así que Ricardo Salinas Pliego es un mequetrefe que ha dejado la administración de sus negocios a su hijo y a ese grupo cercano, y que ahora se dedica simple y sencillamente a estar echado en un crucero, palomeando los tweets de su community manager, que son una auténtica basura. Habría que ver quién está detrás de esas cuentas, habría que ver quién es el que los está redactando, porque se está prestando también a esa miseria, mi querido Toño.
Ay, mira, fíjate, deja tú que ataque a Cuba o el comunismo, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, ataca a los mexicanos, ¿no? O sea, verdaderamente se ha convertido en el enemigo público número uno, en el más despreciable de todos. Y mira que hay despreciables como Javier Lozano, como Felipe Calderón, como Alito Moreno, ¿no? En cuanto a la política, hay despreciables en el empresariado como Gustavo de Hoyos Walter, el mismo Claudio X González, ahí está Larrea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con las cosas horrendas que hace en cuanto a las minas, etcétera, etcétera. Bueno, para todos, y a pesar de que haya, pues supuestamente gente que le rinda pleitesía para que les dé lana, solamente por eso, ¿no? Se ha convertido, pues, en una piltrafa, ¿no? En una circunstancia verdaderamente terrible. Pues yo lo digo una y otra vez, ¿no? O sea, tendrá mucha lana ahorita, pero pues, como planteó el presidente López Obrador, ¿cómo va la canción, don David, de Antonio Aguilar? Bueno, yo creo que pues nunca estos ricos para nada se van a llevar sus fortunas al infierno, ¿no? Ayer estaba caminando por Target para comprar unas pilas a los juguetitos de mis hijos y me di cuenta que había un libro, acaban de publicar un libro de Elon Musk, otro despreciable, ¿no? Otro junior, otro infame, ¿no? Que ha llegado hasta donde está gracias a la lana de su papá, las minas de su papá en África. Y yo dije, ¿quién chingados va a comprar eso, no? O sea, así como el libro de Said, honestamente, Ricardo, ¿quién va a comprar esas chingaderas, no? O sea, ¿quién? De verdad, ¿quién va a decir, ay, sí, yo ahorita me voy a aventar el libro completo sobre Elon Musk, o me voy a aventar el libro completo en el que Said defienda a los pobrecitos empresarios que tanto queremos desde el pueblo, ¿no? Pues yo lo compro, mi querido Toñolo, yo lo compro, pero no ese de Elon Musk, sino me costó 58 pesos y lo compro para embarrárselo en la cara a esos granujas, a esos bribones, porque justamente 58 pesos me costó también el libro de Guillermo Sheridan, porque en efecto, como no es un libro que valga la pena de leer, pues nadie lo compra y entonces está ahí en el baratillo. Pero en mi caso, como periodista, sí veo muy importante embarrárselos en la cara y decirles a estos granujas qué es lo que piensan del pueblo de México para que la gente se entere. Yo creo que el presidente López Obrador no recordaba con tanta precisión estas injurias que Guillermo Sheridan publicó en la revista Letras Libres y que después le publicaron y le pagaron además en la editorial Tusquets, en la editorial Debate, en la editorial Trilce, en las editoriales donde este tipo tiene también ahí las manos o las, perdón por el exabrupto, pero las pezuñas metidas, y digo perdón por los animalitos que tienen sus pezuñitas limpias, pero en mi caso no pagaría, o sea, 60 pesos ya me parece un robo, 58 está todavía dentro de mi presupuesto para poderle informar a la gente lo que piensan estos canallas, lo que piensan estos bribones que tienen la cara dura todavía de presentarse ante los micrófonos y decirle o pretender darle una cátedra a la gente de probidad, de ética, de mesura, y no es nada de eso. En realidad lo que quieren es regresar a esos lugares paradisíacos donde en algún momento estuvieron, si ahora lo están, en ese momento lo estaban más, porque tenían secuestrados todos los espacios periodísticos, los espacios culturales, los espacios artísticos. Habría que preguntarse quién dirigía la Cineteca Nacional, el CENAR, el Centro Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes. El Instituto Nacional de Bellas Artes estaba dirigido por la nuera de Gabriel Said. Entonces, imagínate nada más, hace poco, hace 3 días, Enrique Krause y Christopher Domínguez estuvieron ahí en dando una cátedra sobre el liberalismo. Imagínate nada más estos conservadores hablar de liberalismo. Me parece que tienen una cara dura y les pagan, los llevan por ahí, los llevan por allá, y bueno, pues desafortunadamente, pues todavía hay mucha gente desinformada que cae
ante los trucos retóricos de estos personajes. Decía Jorge Luis Borges, brindo por las palabras que semejan sabiduría, y es que de pronto si alguien te habla de corridito, como el loco de Javier Milei, pues uno piensa, es que sabe un chingo de cosas, es que como habla de corridito, pues no, yo creo que quien habla de corridito sin reflexionar ni un momento, sin pensar ni un segundo lo que va a decir a continuación, no es alguien que sepa mucho, es simple y sencillamente un merolico, y eso es lo que tienen allá, gente que tiene la lección bien aprendida de memoria, gente que no piensa y que si le quitas ahí el libretito se cae de bruces, que si lo llevas a un espacio como sin o Paralelo 24 a una entrevista que no sea a modo, les quitas el tapete y se van de hocico. Son personajes que no están acostumbrados a la crítica, que no están acostumbrados mucho menos al debate, mi querido Toño. Sí, no, y así seguirán estos cuates. Pero lo más preocupante de todo, Ricardo, es que desafortunadamente siguen detentando el poder, por muchas razones, ¿no? Siguen siendo parte de la élite, apapachados por esa élite. Le voy a pedir al equipo que nos grabe porque viene a colación el tema del poder judicial. Yo quiero sostener hasta el cansancio que, en mi opinión, el peor problema de México, el problema de raíz en México no es ni la corrupción, como dice López Obrador, no es la violencia, como mucha gente piensa, y la inseguridad, es el poder judicial. Es, en definitiva, el poder judicial es el que es corrupto, el que está provocando esta violencia y esta inseguridad, el que libera a criminales y mantiene en sus cárceles a gente pobre, haciendo obviamente a sus familias miserables, provocando aún más desigualdad. Es ese poder judicial que, mira, no sé, ¿no? Creo que podríamos entender que un gobierno de otro país, con tal de proteger a alguien que a lo mejor se identifica con ese país, no lo extradite, ¿no? Pero ya que tu propio poder judicial te traicione y ampare a alguien como Tomás Herón de Lucio para que quien está realizando la investigación del caso, el subsecretario de Derechos Humanos pues el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no le llame torturador, no lo exhiba, eso ya es, pero mira, de volverse locos. Yo le he planteado al público consentidor sin censura que si acaso le pondremos capturas de este sujeto torturando a una persona que supuestamente estaba relacionada con el caso Ayotzinapa, en la construcción infame de la llamada verdad histórica con la que querían darle carpetazo al caso Ayotzinapa, ¿no? Ahí lo vemos en pantalla. Este sujeto se fuga a Israel, este sujeto vive ahí en Israel, debe de tener mucho dinero, Ricardo y querido público consentidor, porque es un país con muy alto poder adquisitivo, un país muy, muy caro, y todavía se burló de nosotros frente a los medios de comunicación de ese país al decir, pues como soy mexicano, tengo muchos shekels y voy a poner una tortillería aquí en Tel Aviv, ¿no? O sea, es que es de locos, de volverse locos, que uno de los que fabricaron esa verdad histórica, que no han permitido el avance en las investigaciones, se mantenga al margen de la ley y que en México siga siendo protegido por el Poder Judicial. Y así quieren extraditar a Genaro García Luna. O sea, es que no tienen madre, Ricardo, ¿no? O sea, no tienen madre, ni padre, ni abuela, y vaya que sí es caro Israel, y si no que le pregunten al exachichincle de Ricardo Salinas Pliego, Andrés Roemer. ¿Se acuerda de usted de este acosador que resulta que se le ocurrió la tontería de acosar a una familiar de este personaje tétrico judío, ¿cómo se llama Cuauhtémoc Margolis? O sea, se le ocurre acosar a Talía Margolis, muy vinculada, por cierto, a Enrique Krause, lo hemos sostenido en varios momentos, era su secretaria particular, a mí me tocó incluso intercambiar algunos mensajes con ella, y bueno, se le ocurrió a Andrés Roemer acosarla, y de pronto pues se le cayó, como decimos en el barrio al acosador, la voladora, y entonces se largó a Israel. Allá también está refugiado, y
¿Dónde tienen la cabeza metida los jueces y magistradas que componen el Poder Judicial? Es una pregunta retórica. ¿Dónde la tienen metida? Y yo me apuro a responder: en una cloaca seguramente, porque, Toño, son unos cínicos, son unos sinvergüenzas, y ya no podemos andarnos con eufemismos, ya no podemos andarnos por las ramas y decir que simplemente están en crisis. No, lamentablemente ya es hora de decirlo con todas sus letras. Este poder, que se supone debería ser el encargado de impartir justicia en la sociedad mexicana, está completamente podrido y se ha convertido en una plaga que hay que limpiar, que hay que arrancar de raíz. Y es que el Poder Judicial, no conforme con oponerse necia y recalcitrantemente a las políticas del gobierno federal, una política social que ha sido, hay que decirlo, beneficiosa para el pueblo de México, ahora también intenta acallar a Alejandro Encinas. Y fíjate cómo estarán las cosas de fermentadas, mi querido Toño, que ayer, una hora antes de presentar el segundo informe de la Comisión de la Verdad y Justicia por el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas sale enrojecido y a informar que el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México le había concedido un amparo a ese señor que vio a usted en su pantalla, Tomás Herón. Imagínese usted el despropósito, imagínese usted la canallada y el golpe bajo a la justicia. Se necesita tener cinismo y el alma corrompida para ejercer una acción semejante. Y eso fue precisamente lo que hizo, hay que decirlo fuerte, María Isabel Bernal Hernández, quien es la titular precisamente del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Al concederle ese amparo a ese bribón, a ese torturador Tomás Herón. Pero Alejandro Encinas, que no se anda por las ramas, reveló que la juzgadora le exigía que no se refiriera al infame Tomás Herón como torturador, ni como creador de la verdad histórica. Vaya impudor, vaya contumelia, Toño. Estos jueces y magistrados son unos auténticos bribones. Y no se puede callar la verdad, ni tapar el sol con un dedo. Tomás Herón de Luz, y usted lo sabe, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, es uno de los personajes más tenebrosos en el caso Ayotzinapa, y no es ningún angelito, ni mucho menos un pobre personaje incidental. No, Tomás Herón tiene un largo y sombrío historial. Que no se nos olvide que este sujeto, al que quiere proteger con uñas y dientes el Poder Judicial, trabajó en temas de seguridad pública, tanto en la administración del alcohólico Felipe Calderón como en la administración del inepto Enrique Peña Nieto. Acuérdese usted que Cerón llegó a la PGR en 2013 por designación directa del exprocurador Jesús Murillo Caram, ese que se cansaba, ese que ya estaba harto y que decía, ya, basta de preguntas, ya me harté, ya me cansé. Afortunadamente, Alejandro Encinas, que ha estado dando la nota, pues es un tipo frontal y no le gusta andarse con rodeos, y dice bien. Ahora resulta que al presidente de la Comisión de la Verdad se le instruye a no decir la verdad. Y tiene razón. Y es que para el gobierno federal, la tortura física, la tortura psicológica de algunas personas fue una de las tantas, de las múltiples falacias en las que se inspiraron para la construcción de la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, esos argumentos, Toño, le han importado un comino al Poder Judicial, y también parece valerles un cacahuate que Tomás Herón, que hoy, como bien apuntas, es prófugo de la justicia mexicana por presuntos delitos de tortura, como se ve incuestionablemente en los videos, y alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa, reside allá donde Andrés Roemer, en Israel, y que las autoridades de ese país
no se hayan dignado a responder a las peticiones del gobierno federal para permitir su repatriación. No cabe duda, querido Toño, que los órganos judiciales, los juzgados, los tribunales, los ministerios públicos deben ser fumigados hasta por debajo del tapete. Me encanta eso de fumigados, es que esa es la realidad. Fíjese, a mí no me gusta utilizar esos términos de insectos para referirnos a una persona, porque desafortunadamente así fue como se llevó a cabo el genocidio en Ruanda, ¿no? Una situación terrible en la que comparaban a los Tutsi con cucarachas, ¿no? Y así los mencionaban en la radio, pero fue una circunstancia muy distinta. En el caso de los disidentes y pues ultraderechistas cubanos, se les ha, no lo voy a mencionar porque de inmediato nos va a cancelar la señal YouTube, porque tienen mucho poder estos cuates, ¿no? Pero tienen su nombrecito por ahí. La realidad es que yo estoy de acuerdo completamente con Ricardo Sevilla en decir que se necesita fumigar a una plaga que existe en el Poder Judicial, no refiriéndonos a las personas, sino a la plaga, a esa pues podredumbre y malicia que es lo que está causando una cantidad impresionante de problemas en nuestro país. Le voy a pedir al equipo que nos grabe ya para ir con lo último, querido Ricardo, porque tenemos que hablar de soluciones. Hoy el presidente López Obrador hace un llamado a que tengamos paciencia y que esto se realice de forma pacífica, de forma democrática, y nos esperemos hasta que lleguen las elecciones del próximo año para pues tratar de conformar un gobierno, una legislatura con mayoría, una mayoría que podría aprobar una reforma una reforma judicial, ¿no? Sin embargo, el clamor de la gente en las calles es distinto. Aquí nos llegan los mensajes muy temprano, mi querido Ricardo, y me gustaría poderlo, pero está un poco largo. Tuvimos el mensaje de nuestro queridísimo Aurelio Sánchez en La Voz del Pueblo, ya es que aquí ponemos siempre La Voz del Pueblo como la más importante, en la que, pues con justa razón, con una cantidad impresionante de maldiciones, cuestionaba por qué no se actúa en estos momentos. Porque si el presidente López Obrador tiene ese gran respaldo de la gente, no aplica la misma que Zedillo, que Ernesto Zedillo Ponce de León, y desbanda y conforma un nuevo, al menos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la que podría empezar a operar verdaderamente la justicia. Mi lectura, en todo caso, es por el legado que va a dejar López Obrador. Mientras tenemos a un Salinas de Gortari que se convirtió en el peor demonio de los mexicanos, en el chupacabras, un Ernesto Zedillo que nos endeudó a todos con el Fobaproa y que tuvo acusaciones de masacres en su gestión, como Acteal, por ejemplo, un Vicente Fox, que va desde la corrupción, los cuestionamientos, vínculos muy irregulares, y el comandante Borolas Felipe Calderón, que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos para justificarse. Al presidente López Obrador tal vez le podremos cuestionar un par de cosas, ¿no? Le podríamos cuestionar, en todo caso, lo de los priistas que han nombrado embajadores, cónsules, ¿no? A lo mejor se le puede cuestionar la cuestión de la seguridad, pero yo insisto, ¿no? No es algo que se pueda solucionar en 6 años, es generacional. Alemania no se convirtió en una potencia justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y México está en esos niveles de devastación, pero de ahí en fuera tiene un excelente legado. Si de pronto el presidente desbanda a esa Suprema Corte de Justicia, ahí sí tendrían pues el sartén por el mango para decir, ven, ahí está el dictador, ahí está el tirano, ahí está el autoritario. No sé qué opinas, Ricardo. Así es, querido Toño. Fíjate, primero que nada, no les dije insectos, eso lo dijo en algún momento Carlos Fuentes, y sí se refirió con todas sus letras a ciertas cucarachas ambiciosas, y ahí se refería a Enrique Krause. Hay que decirles entonces los Gregory Samsa de esa corte y de ese poder judicial que está completamente minado, que está completamente atascado, y me gusta la metáfora que propones. No estamos hablando de sanear, de limpiar a personas
como si fueran insectos, sino a limpiar de corrupción. Porque el hecho de que se venga fulano y llegue perengano no significa que van a llegar perfiles probos, perfiles justos. Eso lo hemos visto en el INE. Había muchísimas esperanzas de que cambiara el Instituto Nacional Electoral, pero no ha cambiado lo suficiente. Entonces se tiene que hacer una reforma también en materia electoral muy pujante, muy firme, y se tiene que hacer desde luego en el Poder Judicial, pues sí, en el Poder Judicial, porque es uno de los poderes más importantes. Y si hay personajes como estos funestos que se ponen del lado de los potentados y le dan la espalda al pueblo de México, pues ahí es otra cosa. Ahora, por supuesto que hay que criticarle muchas cosas al presidente López Obrador, desde luego, él mismo hace esos actos de contrición, donde él dice, bueno, me he equivocado en el caso de Germán Martínez Cázares, en el caso de Lili Téllez, en varios casos, por supuesto. Y es que aquí es muy importante, Toño, público memorioso, que nosotros recordemos que las revoluciones y las transformaciones hondas y profundas las hacen los seres humanos de carne y hueso, falibles. No hacen las revoluciones ni las transformaciones ni los dioses ni los santos. Invariablemente y desafortunadamente han terminado por crear también las revoluciones una nueva casta privilegiada. Pero en este caso, me parece que la cuarta transformación es lo más sensato, lo más acorde con el pueblo de México, y es una transformación que está en curso. No es que se haya implementado con el presidente López Obrador y que al término de su sexenio se vaya a terminar. No, la implementa el presidente López Obrador y después ya vendrán otros a darle continuación, otros u otras a darle continuación, no solamente en la presidencia de la República, sino en todos los órganos de gobierno, porque se requiere transformación en el poder judicial, se requiere en el poder legislativo, se requiere desde luego, como ya está ocurriendo en la presidencia de la República, pero se necesita en todas partes, en las gubernaturas, en las regidurías, en los municipios, en todos lados necesita existir esa transformación y hay que impulsarla fuertemente. Decías hace un momento que crees que uno de los principales problemas o el principal problema es no la corrupción, sino el poder judicial. Yo creo que viene de la mano, mi querido Toño, viene de la mano la corrupción que está en el poder judicial, pero que también yo diría que uno de los principales problemas es la educación, precisamente la educación, y estos personajes temen en las televisoras, en el poder judicial, que esos libros lleguen a las manos no de los niños y de las niñas, sino de las nuevas generaciones, para que ellos no entiendan, no comprendan, no analicen y no se les dé todo masticado. Nosotros pertenecemos a las viejas generaciones que a lo mejor cometimos un acto de rebeldía, como propondría Nietzsche, como propondría Wittgenstein o como propondría el propio Albert Camus después. Entonces, este acto de rebeldía es decir no, pero a partir de decir no es también darle la bienvenida a un nuevo estado de cosas. Decimos no porque ya llegó un límite en donde ya el oprimido, el esclavo, ya está harto de ese orden de cosas y entonces dice no. Y me parece que esta cuarta transformación está tutelada por un hombre rebelde que sería el presidente López Obrador, dicho en términos filosóficos y en el más puro sentido del término, un hombre rebelde que dice, bueno, pues yo estoy ahí por un acto superior, no por los puestos, no por los cargos, no por mi familia, sino por un acto supremo. Y ese acto supremo tiene que ver con la transformación
honda y profunda de las instituciones públicas, del orden social, del orden cultural, del orden político, y me parece que pues digámoslo así, inyectado esa misma pasión en muchos sectores de la población y en el poder judicial, en las élites, en el corporativismo, en los medios de comunicación que obedecen a estos empresarios, ven con muchísima preocupación que ese virus, dicho en el mejor de los términos, se está esparciendo entre la población. Entonces, una población que piensa, que critica, que debate, que se educa, pues es una población que le da terror a esos señores, a esas señoras que actúan de manera, digamos, feudalista y que no quisieran en ningún momento que esta transformación que ya vieron, que ya padecieron, pues siga creciendo. Y como van las cosas, la verdad es que yo veo que sí van creciendo y de ahí la virulencia de sus ataques, mi querido Toño. Sí, efectivamente, que me dejaste con la boca abierta al pensar en Gregor Samsa. Qué buena novela de Kafka, pero sí, exactamente, ¿no? La metamorfosis de algunos impresentables que tenemos por ahí. Querido Ricardo, qué análisis tan interesante. Como siempre, todo nuestro agradecimiento. ¿Y por qué no nos compartes también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Claro que sí, querido Toño, público memorioso, es un placer también conmigo de partir contigo, compartir los micrófonos de este medio de comunicación libre e independiente que es Sin Censura. Síganme por favor aquí estamos participando al filo de las 11 de la mañana de lunes a viernes. Síganme por favor también en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y síganme a través de mis redes sociales en Twitter X @Sevilla Crítico, síganme en las redes sociales de Paralelo 24 y en ese portal de investigaciones especiales. Permanecemos atentos a la información, permanecemos absortos ante las tropelías del Poder Judicial de la Federación. Te mando un fuerte abrazo y seguimos pendientes, querido Toño. Un fuerte abrazo, querido Ricardo. Seguimos pendientes de esas tropelías y de los Gregor Samsas aquí y allá, de esas verdad. Pues es que no quiero decir cucarachas, ¿no? Pero de los Samsas, los muchos Samsas. Así es, exactamente, ¿no? Goyo Samsas. Bueno, ahí lo tiene usted, el queridísimo escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura.